Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar aquí de una vez con la clase. En la clase de la semana pasada estuvimos hablando de las etapas de la actividad probatoria. Hoy vamos a iniciar con un tema nuevo y es los sistemas de valoración de la prueba. Dentro de los sistemas de valoración de la prueba, la idea es que una vez se ha surtido la etapa probatoria, es decir, una vez usted dentro del proceso ya practicó todas las pruebas, es momento en el que el juez debe valorar las mismas. Y para valorar las pruebas, el juez lo que hace es basarse en uno de tres posibles sistemas: tarifa legal, libre apreciación o apreciación racional y el íntimo convencimiento. Estos tres sistemas que ustedes ven acá en pantalla tienen origen, sobre todo los dos primeros, la tarifa legal y el íntimo convencimiento, el naranja y el verde, en la historia, sobre todo de lugares como Francia. Por ejemplo, el sistema de tarifa legal implica que el juez debe valorar las pruebas conforme a lo que el legislador ha preestablecido en la ley. De este modo, en el sistema de tarifa legal, el legislador le establece un valor a cada prueba. Entonces dice, vea, un documento vale, vamos a poner un ejemplo, un punto. Y un testimonio vale 2 puntos, por decir cualquier cosa. De modo que si usted tiene un testimonio, pues entonces ya tiene 2 puntos y el otro tiene un documento, le vale 1. Entonces el juez a la hora de valorar dice, a ver, ¿quién tiene más valor? ¿Esta prueba o esta? Y entonces toma la decisión. ¿Cuál es la idea detrás de la tarifa legal? Que no exista dentro del juez ninguna razón para que aplique caprichos, prejuicios, ¿sí? Arbitrariedades. Entonces, usted, utilizando el sistema de tarifa legal, elimina la arbitrariedad. ¿De qué forma? El juez establece un valor para las pruebas y de ese valor que el juez establece para las pruebas, usted solamente se va a limitar a sumar. Entonces, el problema del sistema de tarifa legal es que vuelve al juez una máquina, un mecánico, porque solamente se limita a revisar qué es lo que el legislador ha prescrito en la ley y de eso toma él una decisión. Deme un segundito, por favor. Muy bien. Este sistema de tarifa legal, entonces, parte de la desconfianza que se tiene sobre el juez. Y esto se va, o usted lo encuentra en estos lugares donde hay monarquías absolutas o donde hay regímenes despóticos. Si nosotros tomamos el caso de Venezuela, por ejemplo, usted se da cuenta que los presos políticos están en la cárcel porque el presidente Maduro o el dictador de turno diga, hágame el favor, señor juez, encarcéleme a esta persona. ¿Cuáles son las pruebas que se aducen en contra de esa persona? La que el dictador quiera, la que el monarca quiera. Entonces, ese sistema lo que hace es que genera que el problema se torna en que el juez se vuelve arbitrario o puede volverse arbitrario porque como solamente se va a limitar a valorar las pruebas como le dé la gana. Entonces, para evitar esa situación, por ejemplo, en la Revolución Francesa, lo que se hace es que no, quitémosle al juez la posibilidad de decidir como él quiera y fijémosle las pautas de que él tiene que restringir su decisión a lo que el legislador premanifieste. Y se supone entonces que el legislador es, primero, la representación del pueblo, ¿sí? Segundo, que el legislador es sabio. Es decir, que el legislador sabe exactamente qué es lo necesario en un momento y en una sociedad dada.
Esas dos pilares son la crisis o el fracaso del sistema de tarifa legal. Porque usted no puede suponer que el legislador es sabio, entre comillas, o que el legislador va a regular de manera perfecta una situación en el futuro. Colombia es el mejor ejemplo. Dentro del Congreso de Colombia nosotros hemos tenido como los sustantivos personas, animales y cosas. Para la muestra un botón, Pablo Escobar fue congresista, ¿sí? María Isabel Urrutia fue congresista. Nadie puede decir que María Isabel Urrutia no era muy buena deportista, excelente pesista, muy buena persona, pero pues haciendo leyes ya estamos un poquito por fuera del campo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros en Colombia tenemos un legislador que si bien representa al pueblo, también tenemos el problema de que hay personas que no están capacitadas o que no son técnicas para ejercer esos cargos. Entonces, las leyes que salen del legislador colombiano tienen ese problema. Es más, cuando usted lee cualquier ley, siempre hay personas que le hacemos críticas a los códigos precisamente porque no hay suficiente técnica legislativa. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el caso colombiano y vemos que el legislador de nosotros no es apto, entonces eso nos genera el problema de que el sistema de tarifa legal no funciona en Colombia per se. Es más, en Colombia se ve como insultante. Si usted un juez lo quiere insultar, dígale que él es un juez que aplica la tarifa legal. Porque un juez que aplica tarifa legal implica que no hace un trabajo intelectivo con las pruebas, sino que se limita a revisar qué es lo que dijo el legislador y a sumar y restar. Es decir, se vuelve una máquina. Para contrarrestar este sistema, cuando se pierde la fe en el legislador, como digamos en el caso colombiano, entonces usted lo que hace es que le quita al legislador la facultad de valorar las pruebas previamente y le otorga esa facultad en el juez. Es lo que en el sistema, en el cuadrito que les estaba mostrando, está acá en este último punto, en la parte verde, con el sistema del íntimo convencimiento. En el sistema del íntimo convencimiento, usted le da al juez la potestad de que él valore libremente las pruebas. Este sistema del íntimo convencimiento surge como contrapuntada al de tarifa legal. Ante la desconfianza de un legislador que no es técnico, de un legislador que comete errores, de un legislador que se basa únicamente en la mayoría y entonces que las minorías se ven perjudicadas, ¿sí? Más bien nosotros le retiramos la facultad de valorar las pruebas a ese legislador que no es apto, no es técnico, y se le damos esa posibilidad al juez que se supone que tiene que ser abogado, tiene que estar en el puesto por un concurso para inscribirse en el concurso, tiene que tener su título, experiencia, presentar un examen. Entonces el sistema del íntimo convencimiento presupone que el juez es más apto que el legislador. De este modo, entonces, en ese sistema del íntimo convencimiento, el juez es libre de valorar los pruebas. Le decimos, como usted es sabio, como usted es la persona más apta para resolver los conflictos, entonces usted debe valorar las pruebas como a bien tenga. Este sistema del íntimo convencimiento también se le llama sistema de íntima convicción o sistema de conciencia. Lo único que exige en el juzgador, la única exigencia que le hace es que tenga una certeza moral. Es decir, que él sienta seguro, que él se sienta seguro de cuál es su decisión. La falla mortal del sistema del íntimo convencimiento es que no le exige al legislador una motivación de la decisión. Es decir, que no requiere que exprese las razones de la decisión. Y ese es el gran problema, porque entonces si usted no requiere o no se le exige que motive sus sentencias o sus decisiones, se abre el campo para la corrupción, se abre el campo para los prejuicios raciales, sociales, políticos, etcétera. Y entonces las decisiones siempre van a estar permeadas o van a tener al menos la duda, el velo de la duda, de si esa decisión no se tomó precisamente desde uno de estos conceptos. Ejemplo, en los Estados Unidos que vemos que hay esos conflictos raciales tan fuertes. Entonces se está juzgando a un negro por haber asesinado a una persona blanca y el juez es blanco.
Y él toma la decisión y condena a este señor. Aun cuando la condena haya sido de manera justa y legal, siempre quedará la duda entonces si la decisión no fue tomada por racismo. ¿Por qué queda la duda? Porque el juez no se le obliga a expresar las razones por las cuales tiene que tomar la decisión. ¿Sí? Entonces, como respuesta a estos dos sistemas, que uno no puede ubicarlos en el tiempo, primero uno y luego el otro, ¿sí? Es como decir que fue primero la gallina o el huevo, porque uno surge como respuesta del otro ante la desconfianza del juez, entonces le damos la potestad al legislador. Ante la desconfianza del legislador, le damos la potestad al juez. Entonces, cada vez que existen dos sistemas así antagónicos, siempre surge la teoría mixta o la teoría que combina ambos sistemas. Para este caso es la teoría que la llamamos libre apreciación o apreciación racional. Esta teoría combina lo mejor de los dos sistemas, que es la que vemos acá representada en azul. Uno no puede decir que ninguno de los dos sistemas es malo per se, ni el de tarifa legal es malo, ni el del íntimo convencimiento es malo. El problema es que con las circunstancias propias de cada sistema no se alcanza una satisfacción para el destinatario de la prestación de justicia. Es decir, las personas que son quienes acceden a la justicia para que les resuelvan un problema, no ven sus necesidades satisfechas ni con el de tarifa legal ni con el íntimo convencimiento por las razones que ya les dije. Entonces lo que hacemos es que digamos, no, venga, cojamos lo mejor de los dos mundos. El de libre apreciación implica que el juez es libre para valorar las pruebas, pero le ponemos tres condicionantes que son los que están acá a este lado derecho. El juez es libre para valorar las pruebas como a bien tenga, siempre y cuando utilice dentro de esa valoración las reglas de la sana crítica. Para eso recuerden que hay un documento donde dice qué son las reglas de la sana crítica. Entonces le dicen al juez, usted es libre para valorarlas como quiera, siempre y cuando se acoja a las reglas de la sana crítica, que básicamente son la lógica, la ciencia, ¿sí? Y la experiencia. Básicamente, pues muy reducido es a eso a lo que se refieren las reglas de la sana crítica. Pero además de valorar las pruebas según la sana crítica, usted le dice, pero además de eso, usted las tiene que valorar en conjunto. No puede valorar las pruebas de manera individual. Para que usted entienda esto, yo siempre pongo este ejemplo. Encontramos a una persona, un cadáver. Se hace la autopsia y se demuestra que la persona murió por una herida de bala. Y dentro de los posibles sospechosos capturamos a una persona con un arma en su poder. Le hacemos la prueba de absorción atómica, que es una prueba que se hace en la mano para ver si usted ha disparado el arma en la cual se encuentran partículas de pólvora y efectivamente se dice que hay señas de que la persona disparó el arma. Miramos si existía alguna razón, un motivo para que este pudiera matar al otro y nos damos cuenta de que el dueño del arma es un acreedor del muerto. Entonces nosotros tenemos un posible motivo, tenemos un arma, encontramos la pistola, le hacemos la prueba de la dactiloscopia a la pistola y efectivamente encontramos que hay huellas dactilares del susodicho en el arma. Entonces nosotros dimos, listo, ese fue. Pero en la autopsia se dice que la persona murió por una bala calibre 45 y esa pistola que encontramos es calibre 22. Con esa única prueba se cae toda la teoría. Porque cuando usted analiza esa prueba, se da cuenta que eso no encaja con todo lo otro y entonces esa persona no pudo haber sido quien mató a ese. O al menos no lo hizo con esa arma. Y como es la única que tenemos en el momento, entonces no lo podríamos condenar. Entonces, cuando yo le exijo al juez que valore de manera conjunta, le digo, usted tiene que valorar todas las pruebas a la misma vez y fijarse que éstas encajen como en un rompecabezas. Y eso le da las garantías a las personas que acceden a la prestación del servicio de justicia, que con una sola prueba no los pueden condenar, sino que tienen que encajar todas estas pruebas en conjunto. ¿Sí? Hace poco, la semana pasada, el martes, yo tuve una audiencia de un proceso reivindicatorio civil. Mi cliente es dueño de una casa y ahí hay una persona que se metió a vivir sin su autorización, entonces él demanda en reivindicatorio para lograr que retiren a esa persona de su casa y él poder
vender la casa o hacer lo que quiera con esto. Dentro de ese proceso se presentaron pruebas documentales y se presentaron unas pruebas testimoniales. Las documentales son recibos de pago de mi cliente donde él dice, vea, es que yo soy el que pago los prediales, yo soy el que pago valorización, yo soy el que pago la administración, mire las escrituras públicas donde aparece a nombre mío, mire el certificado de tradición y libertad donde aparece a nombre mío. Esas son mis pruebas. Y fuera de eso, unas pruebas testimoniales, unos testigos. La contraparte solicita unos testigos y aduce en la contestación que la señora es poseedora, que no la pueden sacar de la casa porque ella es poseedora del bien y que entonces, por lo tanto, la ley la protege porque ella está con miras a adquirir ese bien por prescripción adquisitiva de dominio. Pasamos a las pruebas testimoniales y entonces yo solicité el interrogatorio de parte y haciéndole el interrogatorio a la persona que vive ahí en la casa, el juez le pregunta y le dice, venga, ¿de quién es la casa? Esa es la pregunta clave porque el poseedor se reputa dueño. Él se cree el dueño de la cosa. Entonces la respuesta que tenía que dar era, ¿de quién es la casa mía? ¿Sí? Aunque legalmente no es, usted es el poseedor, pero esa es la respuesta que había que dar. Y la contraparte llega, sin embargo, y dice, no, es que la casa... Vea, sinceramente, con la mano del corazón, la casa es de mi mamá y yo se la estoy cuidando a ella. Y eso lo repite varias veces. Con esa prueba, usted puede desestimar que ella es poseedora. Entonces, para mí, esa es la prueba reina en ese proceso. Sin embargo, yo solamente con esa prueba no gano el proceso, porque aun cuando ella no manifieste que es la dueña, si todas las otras pruebas que presenta sí lo comprueban, pierdo el proceso. En este caso, yo tengo a mi favor que todas las pruebas documentales que yo presenté y las otras pruebas testimoniales están de acuerdo con el testimonio de la contraparte en el cual ella reconoce que no es la dueña, sino que está cuidando. Entonces, ahí en ese caso, el juez puede ver cómo todas las piezas encajan a decir, no, esta señora estaba cuidando la casa y se quedó ahí. Entonces, hágame el favor y restitúyale a mi cliente. Al menos eso es lo que estoy esperando, pues, que el juez me decida, porque se suspendió la audiencia y fijaron una nueva audiencia y la fijaron para allí cerquitica, para el 4 de marzo del 2019. ¿Cómo le parece? Pero bueno, ese es el ejemplo de la valoración conjunta, es decir, que el juez valora todas las pruebas, que usted tiene que hacer que todas las pruebas encajen. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué pasa cuando yo tengo pruebas contradictorias? Por ejemplo, hay un testigo que dice, sí, fue este, sí, y hay otro que dice, no, no fue. Para eso existen medidas como, por ejemplo, la tacha de falsedad o la tacha de sospecha, en la cual usted dice, ese testigo está mintiendo, porque lo que él dice no se ajusta a la realidad, ¿sí? O porque lo que él dice no es cierto, porque de este documento se desprende que él no pudo haber estado en ese momento a esa hora, que a él no le constaba, ese no era su lugar de trabajo, en fin. La tacha de sospecha es en la cual usted dice, vea, ese testimonio de esa persona, usted no lo debe valorar así simplemente porque esa persona puede tener un interés sobre el bien en disputa. Entonces, como tiene un interés, esa persona puede haber dado su testimonio amañado para lograr satisfacer su interés. Entonces, por ejemplo, así usted elimina los testigos que son contradictorios. Usted dice, no, estos testigos son falsos, estos son los testigos verdaderos. Los documentos, lo mismo. Usted puede decir el documento es falso y para eso existen las pruebas grafológicas para ver si la persona sí firmó, etc. ¿Sí? Entonces, cuando existe multiplicidad de pruebas contradictorias para poder llegar a una decisión, usted tendría que decir por qué razón va a valorar negativamente o no va a valorar algunas pruebas. Vea, es que esta prueba es falsa, no, es que esta prueba es ilegal, etc. ¿Sí? Dentro del proceso penal, si usted tiene pruebas contradictorias y no puede eliminar ninguna, es decir, todas son pruebas válidas, entonces usted le tiene que dar la razón al acusado o al imputado y lo debe dejar libre. Porque la presunción de inocencia implica que usted, para condenar a una persona, tiene que estar absolutamente convencido. Y si usted tiene pruebas que lo condenan y pruebas que lo absuelven y son contradictorias, entonces no puede tomar la decisión ni para un lado ni para el otro. Entonces, por eso debe aplicar la presunción de inocencia. En las otras jurisdicciones, la cuestión cambia.
porque ya no hay presunción de inocencia. Por ejemplo, en el civil. En el derecho civil, ¿qué ocurre si usted tiene 4 pruebas que dicen que sí y 4 pruebas que dicen que no? En ese caso, ¿qué hacemos? Yo no le puedo dar ganado el conflicto al deudor porque no existe presunción de inocencia. Entonces, ¿qué hago en ese caso? En ese caso, al juez se le impone la obligación de practicar pruebas de oficio. Es decir, que él pida más pruebas suficientes para tomar una decisión. ¿Usted qué puede hacer? Por ejemplo, pedir pruebas para contrastar cuál de estas puedan ser falsas. O pedir más pruebas que logren demostrar que no. Tiene más razón las pruebas que dicen que no, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el penal, cuando usted valora conjuntamente y todas las pruebas son contradictorias, presunción de inocencia. En las otras jurisdicciones, si hay pruebas contradictorias, entonces le tocaría al juez pedir pruebas de oficio. En ningún caso el juez podría dictar una sentencia inhibitoria. Y la última punto del sistema de libre apreciación o apreciación racional es que el juez, una vez valoradas las pruebas, según la sana crítica, y todas en conjunto, debe expresar los fundamentos de mérito de cada prueba. Es decir, que debe expresar las razones jurídicas por las cuales valoró una prueba de tal o cual manera. Ese fundamento de prueba, de fundamento de mérito de cada prueba, es lo que nosotros dentro de los principios veíamos como el principio de motivación. De especial, yo lo busco. Ah, no, perdón, ese es un principio procesal. Es decir, que todas las decisiones del juez deben expresarse las razones por las cuales se toma la decisión. Las razones de hecho y las razones de derecho. En todos los eventos. De ese modo, cuando usted le exige al juez que exprese las razones, entonces ya usted libera el problema que tenían los otros dos sistemas, sobre todo el del íntimo convencimiento, de que la decisión pueda ser arbitraria o pueda haberse tomado por razones políticas, religiosas, etc. Porque él tiene que expresar las razones. Y si esas razones no coinciden con la sana crítica, etc., entonces en ese caso la decisión sería inválida, nula. Eso se llama que la decisión viola el principio de congruencia. Es decir, cuando el juez toma una decisión y las razones que adujo no son suficientes o no son válidas para tomar esa decisión, o no se corresponde la decisión con la razón, se llama que se ha generado un problema de congruencia de la sentencia, lo cual genera la nulidad de la sentencia y será necesario que el juez dicte una nueva sentencia. Entonces, usted le impone al juez esas 3 obligaciones y eso implica que le quitamos el problema que tiene el sistema de tarifa legal, que era ¿cuál? El que el legislador es el que valora y la función del juez se limita únicamente a revisar qué fue lo que dijo el legislador y toma la decisión. Entonces, acá en el sistema de tarifa legal, el juez se transforma, en el sistema de tarifa legal, el juez se transforma en una máquina. Porque él no va a valorar la prueba, sino que él simplemente se limita a constatar qué es lo que dijo el legislador. Y también le quitamos el problema que tiene el de libre convicción, que es el otro sistema, en sentido que el de libre convicción le dejamos una libertad absoluta al juez en el que ni siquiera tiene que expresar las razones por las cuales toma la decisión. Y entonces aquí las decisiones se pueden estar tomando desde el punto de vista de los prejuicios sociales, raciales, políticos, desde el punto de vista de la corrupción, del capricho, etc. Cuando usted le impone esas 3 reglas al juez, lo que hace es que levanta el problema que tiene el sistema de tarifa legal y el íntimo convencimiento. Sin embargo, yo podría decir, pero eso es una opinión mía,
que en Colombia existen los tres sistemas y los tres sistemas funcionan a la misma vez. ¿En qué sentido? Miremos el sistema de tarifa legal. Cuando usted analiza una prueba como la prueba del ADN, en la cual se establece que una persona es hija de otra y cuyo grado de certeza es 99,999999% de probabilidades de que sea cierto, la legislación ha dicho entonces que cuando usted tiene una prueba de ADN no es necesario practicar otras pruebas. Es más, si usted analiza el Código General del Proceso, en este momento no recuerdo el artículo, dice, cuando todas las pruebas en las que se base el proceso sean documentales, no será necesario abrir audiencia, sino que el juez podrá dictar sentencia de una vez. Quiere decir esto que usted elimina una gran parte de la valoración porque el juez le ha dado un valor específico a algunas pruebas, como la prueba de ADN, ha dicho, cuando usted tiene esa prueba de ADN, ganó el proceso. ¿Sí? Mira el caso penal, cuando hay confesión le rebajan la mitad. O sea que si la persona confiesa, ya no se practica más proceso. Como quien dice que esa prueba tiene un valor supremo, entonces uno podría decir que hay un sistema ahí de tarifa legal. Sin embargo, eso no me puede decir muy duro, porque lo que les digo, aquí a los jueces y a los abogados en Colombia les molesta muchísimo que usted diga que se aplica el sistema de tarifa legal. Se usa incluso como insulto decir que una persona está aplicando un sistema de tarifa legal. Yo no lo veo como tal porque el sistema per se no es malo. El problema es cuando usted utiliza el sistema de forma incorrecta. Entonces yo creo que hay tarifa legal en algunos aspectos y que también hay íntimo convencimiento en otros. Porque si bien yo le pongo al juez la obligación de que valore bajo las reglas de la sana crítica, la real forma como el juez valora es propia y lo hace como quiera. Tanto así que en el documento de las reglas de la experiencia y de la sana crítica nos hablaban que las reglas de la experiencia varían dependiendo del lugar y de la experiencia propia de cada persona. Es decir, que cada persona, aún aplicando las reglas de la experiencia, puede valorar de una manera diferente. Eso es propio del íntimo convencimiento. Es decir, que cada persona se forma su convencimiento de manera privada y genera eso en una decisión judicial. Entonces, yo digo que en Colombia se pueden aplicar los tres sistemas, pero lo que se da pues como por sentado según la jurisprudencia y los doctrinantes en Colombia es que en Colombia impera el sistema de la mitad, es decir, el sistema de apreciación racional o libre apreciación que tiene estos tres puntos. Así es la forma como se valora la prueba. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Usted va a presentar una prueba en un proceso mediante una demanda. ¿Sí? Para que su prueba sea válida, tiene que cumplir con estos requisitos, que ya lo habíamos visto en clase anterior. ¿Sí? Estos son los requisitos mínimos para que una prueba pueda entrar al proceso y los tiene que cumplir todos. Muy bien. Ya la prueba puede entrar al proceso. ¿Cómo entra? Entonces pasamos por las etapas de la actividad probatoria: producción, asunción y valoración. Entonces la producción vimos que está dividida en estos 4 momentos y que después de que usted practica la prueba dentro del proceso, que es el último momento, pasamos a la asunción, que es la forma como el juez asume la información que se está dando en el proceso, y por último pasamos a la valoración, que es la última etapa, ¿sí? de la que vimos en la clase pasada. ¿Y cómo se valora entonces? Valoramos según uno de estos 3 sistemas, y en Colombia valoramos con el de la mitad, que está en azul, que es con el sistema de libre apreciación o apreciación racional. Muy bien. Las personas que... Hasta ahí vamos a dejar pues lo de la clase de hoy en cuanto a tema, porque a partir de la próxima clase nos vamos a meter con un tema muy interesante, que es la carga de la prueba, es decir, quién es el que tiene que probar una situación. Pero les quería decir una cosa: los que hayan asistido al Congreso, en la otra semana se empiezan a mandar los certificados y demás. Entonces, las personas que han asistido por medio de correo electrónico o después me mandan a mi correo
el certificado o un correo diciendo yo asistí al Congreso, tome aquí la prueba de que asistí al Congreso, para yo tenerlo en cuenta en lo que les había dicho de la evaluación. Recuerden que habíamos dicho que quien asista allá tenía un reconocimiento dentro de uno de los exámenes de seguimiento de la materia. Entonces, siendo así, no es más, no hay más tema. ¿Dudas? Espérate, Libardo, dame un segundo. Ya, decime. No te oigo. No se escucha, Libardo. Lo siento. Si querés, escríbeme por el WhatsApp, porque no escucho. No escucho el audio. Camilo. Profe, no sé si ya lo dijeron o porque llegué un poquito tarde a la clase. Entonces, el examen, usted, a los que no fuimos al Congreso, ¿usted cuándo lo monta? Ok. No, es que lo que vamos a hacer es lo siguiente, Camilo. Vea, vamos a hacer los 4 exámenes. El examen lo vamos a programar. Aprovechemos esta clase para cuadrar el examen. Fijemos el examen para dentro de 15 días, es decir, el 24 de octubre. Sí. Entonces, ustedes hacen, yo les habilito el 24 de octubre el examen hasta el 25, todo el día 24 horas, usted se mete a la página y lo hace. ¿Cómo funciona para los que hicieron el examen? Tienen 3 opciones. La primera opción es, usted presenta los 4 exámenes y luego me dice, pero yo quiero cambiar esta nota, ¿sí? La más bajita puede ser. O la otra opción es, usted me dice, no, profe, yo no presento este último examen, y entonces ya le valemos la nota del Congreso por eso, ¿sí? Los que no, pues presentan los 4 exámenes normal. Así lo vamos a hacer. Entonces, Vale. 24 de octubre les programo, les habilito el sistema para que se metan, o sea, dentro de 15 días. Dentro de 8 días, clase normal, que vamos a ver el tema de la carga dinámica de la prueba, de la carga de la prueba, ¿sí? Donde vamos a ver las 2 vertientes, que es la carga estática y la carga dinámica. Y dentro de 15 días sería entonces el examen, que sería en el sistema, cada uno se puede meter desde la casa y hace el sistema en el momento. Dentro de 15 días, entonces, por lo tanto, no habría clase, para que los que tengan ese espacio reservado, pues lo puedan dejar para hacer la clase, o si no, pues tiene todo el día hasta el otro día, hasta el 25, para presentar. ¿Qué más dudas hay? Bueno, siendo así, muchachos, nada, eso fue todo por hoy. Nos vemos, voy entonces a grabar esta y apenas la tenga montada, les mando el link. ¿Listo? Se cuidan. Chao.